Muy buenos días. Continuando con las sesiones en asignatura de operatoria dental, el día de hoy nos toca hablar sobre restauraciones de cavidades de clase 1 y clase 2 con resina compuesta. Considerando que a estas alturas del proceso ya hemos hecho las preparaciones de clase 1, ya hemos hecho las preparaciones de clase 2 y ahora nos tocaría hacer las restauraciones con el material. Considerando siempre que en todo este proceso hay un ordenamiento y este ordenamiento corresponde tanto a la preparación como a la restauración. En el caso de la restauración, los tiempos operatorios que debemos de tener en consideración son los que a continuación observamos. Primero hay que siempre preparar un sistema de matriz, hay que hacer lo que es la técnica adhesiva, la colocación del sistema matriz, la manipulación de la resina, insertando, adaptando y modelando dentro de la cavidad y haciendo la terminación de la restauración. Y siempre es importante un control postoperatorio. Este ordenamiento de tiempos operatorios nos va a permitir a nosotros trabajar en una forma ordenada, ergonómica, evitando la repetición de los pasos. En el caso de la preparación del sistema matriz debemos de tener algunas consideraciones previas, como por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de matrices. Hay matrices que son elaboradas, pues en este caso, bajo las condiciones comerciales o individuales, o según el material que podamos utilizar, como por ejemplo, material metálico, material plástico, considerando que, por ejemplo, el material plástico permite el paso de la luz de fotopolimerización. En el caso del material metálico vamos a tener limitaciones. Y según la superficie en la cual obviamente se coloque el sistema matriz, podemos tener matrices circunferenciales o matrices parciales. Un recurso que siempre hay que tener en consideración al momento de hacer la adaptación de la matriz sobre la superficie del diente es la cuña interproximal. En la actualidad tenemos pues diferentes recursos de cuñas, no solamente de madera, sino plásticas o de acetato. Y también tenemos ligas que podemos adaptarlas en la superficie proximal de los dientes. Pero en el caso utilizáramos cuñas interproximales, siempre hay que considerar que la inserción es por la tronera palatina, ¿no? Que si se dan cuenta es una tronera mucho más amplia, mucho más extensa, ¿no? Y de mejor y más fácil adaptación. Decíamos que tenemos diferentes tipos de matrices, pueden ser las comerciales o las que nosotros vamos a adaptar hacia la superficie del dientecito, ¿correcto? Tenemos también cintas metálicas y cintas transparentes, ¿no? Que serían, digamos, las características más importantes, considerando que las transparentes permiten el paso de la luz de fotopolimerización y las metálicas tienen la limitante de que la luz pues no la atraviesa, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, matrices circunferenciales de acetato y matrices metálicas seccionales, que en este caso son adaptadas por estos clamp especiales para adaptar a la anatomía, a las troneras, tanto vestibular como palatina, ¿no? Podemos también tener esas matrices seccionales, pero miren, un recurso que siempre vamos a tener para adaptar es el uso de las cuñas interproximales, ¿no? También tenemos cuñas transparentes, ¿no? Que permite el paso de la luz de fotopolimerización cuando utilizamos las matrices que permiten, en este caso, la adaptación en la superficie proximal de los dientes. Cuando hablamos de las técnicas adhesivas, en nuestra práctica vamos a utilizar los sistemas adhesivos de quinta generación, en las cuales obviamente utilizamos todavía el sistema de grabado y lavado de la superficie. En el caso del sistema de grabado podemos tener dos opciones, el grabado selectivo a nivel del esmalte o el grabado de esmalte y dentina, ¿no? La idea, digamos, del proceso de grabado, acuérdense que es básicamente generar patrones en la superficie del esmalte y a nivel de la dentina, pues un acondicionamiento de la superficie. Si en el caso tuviéramos que hacer este grabado selectivo a nivel del esmalte, pues sabemos que son los 15 segundos que se necesita. Y si en el caso hiciéramos el grabado simultáneo del esmalte y la dentina, sabemos que son 5 segundos previos y después 10 segundos posteriores a nivel de la dentina, haciendo un total de 15 segundos a nivel de esmalte. Acuérdense que utilizamos todavía los sistemas de quinta generación, utilizamos el ácido fosfórico el 37% durante 15 segundos en esmalte y 10 segundos en dentina. Una recomendación es siempre lavar con abundante agua durante 20 segundos y después el secado de la superficie retirando el exceso de humedad, obviamente, ¿no?
La colocación del sistema adhesivo básicamente va a depender del sistema que estemos utilizando. Acá tenemos un sistema adhesivo de cuarta generación donde el primer está en un frasco y el adhesivo está en otro. En cambio, este es el de quinta generación donde es un solo frasco donde los dos elementos están contenidos pues en este recipiente, ¿no? El grabado a nivel del esmalte, ya sabemos, diferentes patrones de grabado, puede ser erosión del prisma, erosión de la vaina o una erosión irregular. A nivel de la dentina, acuérdense que el grabado lo que hace es la eliminación del barrillo dentinario, la liberación de los túbulos dentinarios, la descalcificación superficial de la dentina, mostrando las fibras colágenas, que sería, digamos, el patrón más importante a nivel de la dentina. La idea de la dentina grabada, acuérdense, es la, vamos a decir así, la limpieza de las fibras colágenas, la descalcificación y la superficie a nivel de esta, va a permitir que con el sistema adhesivo se forme la capa híbrida. Si en el caso hacemos un buen grabado a nivel de la dentina, acuérdense que el adhesivo puede incluso ingresar por los túbulos dentinarios, generando los denominados TAG, ¿no? La colocación del sistema matriz, ya sea clase 1 o en el caso propiamente, vamos a decir, la colocación del sistema matriz en clase 2, pues tiene diferentes recursos, ¿no? Podemos tener estas matrices seccionales que se ven en el comercio con las cuñas interproximales, con estos clamp y con estas gomas de adaptación para las troneras que nos permiten pues una adaptación anatómica muy apropiada de la superficie, ¿no? Siempre recordando que debemos utilizar las cuñas interproximales, pueden ser de madera, pueden ser plásticas, o las ligas interproximales que tienen obviamente su propósito, su función, ¿no? Como por ejemplo, estabilizar y fijar la matriz, evitar el exceso a nivel cervical de la resina y obviamente una serie de beneficios importantísimos. Cuando hacemos la manipulación de la resina, acuérdense, la resina podemos tener también, vamos a decir así, en forma predosificada o en forma a granel o en jeringas, ¿no? La adaptación y la manipulación y el modelado de este material, acuérdense, se tiene que hacer en base a ciertos recursos materiales, como puede ser el acero recubierto con teflón, puede ser el acetato, puede ser la silicona, pueden ser pinceles, que nos van a permitir justamente insertar, adaptar y modelar la resina sin contaminarla, ¿no? La adaptación, la restauración propiamente, acuérdense, siempre utilizamos la técnica incremental, no mayor de 2 milímetros de grosor, utilizando las resinas híbridas convencionales, ¿no? Pueden ser también estas otras opciones de incremento, ¿no? Con diferentes alternativas, pero siempre pensando que tenemos que adaptar hacia el piso y a la pared, evitando obviamente que la contracción o las tensiones que se puedan producir sobre la resina pues sean muy severas, ¿no? Una recomendación en la zona interproximal es la utilización de las resinas fluidas que nos van a permitir una mejor adaptación a nivel del borde cabo proximal, ¿no? En el caso de la terminación de la resina y la restauración, utilizamos diferentes pasos, ¿no? Por ejemplo, darle forma, alisar, sacar brillo, resellar, considerando que cada una de estas opciones pueden ser realizadas con diferentes tipos de materiales, como por ejemplo, para dar forma podemos utilizar las fresas multilaminadas, para alisar utilizamos las piedras de Arkansas, para sacar brillo podemos utilizar las gomas de punta de silicona y para resellar, que es una recomendación importantísima, podemos utilizar el ácido grabador, una especie de regrabado y la colocación del adhesivo sobre la superficie, ¿no? Sería más o menos, digamos, el paso final de una restauración sería el control de la oclusión, ¿no? Y si en el caso hubiera alguna interferencia utilizando papel articular, podemos hacer la eliminación de estos excesos utilizando fresas multilaminadas, pero solamente en las zonas, los puntos donde el contacto sea prematuro. Entonces, si se dan cuenta, tenemos nosotros un ordenamiento en la preparación de cavidades y también tenemos un ordenamiento en la restauración de cavidades. En este caso nos tocó clase 1 y clase 2. Muchísimas gracias.